Que no se te olvide que estás caliente. ¿Qué es eso? Esa era una frase que mi mamá me decía para recordarme que cuando hacía algo bueno, en tiempos cuando hacía algo o muchas cosas malas, ella me decía, eso que hiciste es bueno, como que no va a arreglar todo lo que has hecho malo en estos últimos días. So, aunque hiciste eso bueno, que no se te olvide que estás caliente. Yo recuerdo en el sexto grado, donde lamentablemente en sexto grado fue donde me dejé llevar bastante por la presión de grupo y por amistades que me desviaban un poco y mi conducta no fue la mejor y mis notas, mis calificaciones bajaron bastante notable y mi mamá me daba advertencia tras advertencia, pero yo no le hice caso. Y ya ella dictó la sentencia de lo que me esperaba ese verano, porque ya el año se estaba acabando y ya tenía la sentencia, ya había comportado de manera negativa por todo el año y resulta que en esos últimos días de clase había una competencia en la escuela. La competencia era una competencia de Spelling Bee. No sé si todavía hacen Spelling Bee competitions at your school. Kids, help me out. Any spelling bee still? Okay, thank you. So, había una competencia de spelling bee y todos tenían que participar y participé en la competencia y pasó lo inimaginable. Contra todo pronóstico, gané el spelling bee. Y ese spelling bee yo dije, wow, esto es algo grandioso y voy contento a mi casa. Porque yo pensaba en mi ignorancia, a lo mejor mi verano no va a ser tan malo, porque acabo de ganar el Spelling Bee de la escuela. A lo cual llego donde mi mamá me mira a los ojos y yo le doy las grandes noticias y ella me mira con compasión y me dice, qué bueno que ganaste, pero que no se te olvide que estás caliente. Yeah. La victoria no borraba la desobediencia. Un momento brillante que había tenido no anulaba un año completo de malas decisiones. Y algo por el estilo es lo que vamos a contar y a narrar y a ver en Samuel capítulo 11 y capítulo 12. En el primer libro de Samuel capítulo 11 vamos a ver una gran victoria de Israel donde Dios los libra. El pueblo se une y el reinado de Saúl pareciera comenzar con el pie derecho. Y hubo una gran celebración. Era el momento del spelling bee espiritual del pueblo de Israel. A lo cual ellos celebran, pero el profeta Samuel, el juez, sacerdote Samuel, les dice, no se olviden que están calientes. Y se encarga de darles un discurso en el capítulo 12, en el cual él le va a recordar su pecado y les recuerda que la victoria del capítulo 11 no borraba la realidad de que el pueblo acababa de rechazar a Dios como rey, porque querían un rey como las demás naciones. Así que con esta idea en mente vamos a adentrarnos en esta historia. El capítulo 11 ya fue leído durante el servicio, vamos a estar atacando las diferentes ideas del texto, pero ya fue leído, así que lo vamos a pasar bastante rápido. Así que pendientes en su Biblia, si pueden mantener su Biblia y echarle un ojo a los versos que vamos a estar mencionando. Capítulo 11 comienza con Naas, que era el rey de los amonitas, sitiando a la ciudad de Jabes de Galaad. Básicamente quería atacarlos, quería destruirlos, quería humillarlos. ¿Quién era este rey? Su nombre es Naas. Y quiero que tengan en mente el significado de su nombre, que es el significado que significa serpiente. Naas, serpiente. La serpiente está atacando a Israel. Típico eco de lo que está ocurriendo desde Génesis 3, en esta lucha constante de el hijo de la serpiente versus el hijo de la promesa.
¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Naas quería humillar a Israel. Israel o el pueblo de Galaad le dice, vamos a llegar a un acuerdo. Y Naas le dice, claro que sí. El acuerdo es el siguiente, ustedes me van a servir siempre y cuando los hombres se saquen el ojo derecho. ¿Quieres servir? ¿Quieres realmente llegar a una buena negociación? Pues Naas le dice, ya, yo no quiero negociar, yo quiero humillarlos. Obviamente esto causa un gran caos en ellos y ellos dicen, danos por favor 7 días para nosotros enviar mensajeros por todo Israel a ver si hay alguien que nos pueda defender. Y sorpresivamente Naas dice, claro, lo más seguro por arrogancia, en el cual él dice, 7 días, claro, te voy a destrozar en 7 días. Y si no, voy a tener a un pueblo sirviéndome sin capacidad de poder pelear en contra mía porque les va a faltar un ojo. Y así no van a ganarle a nadie. Entonces, ¿cómo termina desarrollándose esta historia? Se van los mensajeros a buscar ayuda y llegan hasta un lugar llamado Gibeá. En Gibeá lo que está sucediendo ahí es que ellos comparten lo que está sucediendo y este es el lugar del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El nuevo rey Saúl. Pues resulta que cuando él es nombrado rey, él no se fue a un palacio. Él se regresó a Gibeá y siguió haciendo lo que hacía antes. Así que cuando llegan estos mensajeros, Saúl no está y el pueblo empieza a llorar desconsolado con lo que va a suceder. Y Saúl luego llega y ve a la gente llorando y dice, ¿qué pasó aquí? Y entonces le cuentan lo que estaba sucediendo y aquí sí vamos a leer el verso 6. Miren lo que sucedió. Y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras y se enojó Saúl grandemente. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl. Vino con poder sobre Saúl, pero la manera en que esto se menciona está haciendo eco a otras ocasiones anteriores en las cuales el Espíritu de Dios descendía de esta misma manera sobre una persona en particular. ¿Y a qué está haciendo hueco? ¿A qué está haciendo eco? Está haciendo eco al libro de los Jueces. Porque de la misma manera en que el Espíritu vino sobre Saúl en ese momento, había venido antes sobre los jueces Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón. En Jueces 3, Jueces 6, 11, 13, 14 y 15. Esto le sucedió a Saúl anteriormente cuando profetizó, pero ahora el Espíritu de Dios está llegando sobre él o está viniendo sobre él para una tarea particular y es una tarea de guerra. Una tarea de guerra. Vamos a ver, verso 7 dice, tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos. Miren la primera reacción de Saúl. Agarra unos bueyes, los corta en pedazos y los manda por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará a los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Qué manera de dirigir al pueblo. Qué manera de llevar a cabo su dirección como líder, como rey. O te unes a mi ejército para pelear con estos amonitas que están tratando de destruir a Galaad. O esto que le pasó a este buey, este pedazo que está aquí, le va a pasar a tus bueyes. O te unes al ejército o te unes. Porque vamos a pelear contra los amonitas. Y narra la historia que él aglutina 330,000 personas en su ejército. 330,000 personas que se unieron como un solo hombre y se unieron en Besek. En Besek. Lo menciono porque va a ser importante, lo vemos en el verso 8. Luego, cuando tienes un pueblo, 330,000,
hombres disponibles para pelear, obviamente te da un sentido de seguridad. Y dice el verso 9 y 10 que ellos se regocijaron. El pueblo de Hades se regocijó de que sí, va a haber quien los libre. Y ellos envían un mensaje a Naas diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos a rendir a ti. Tirándole entre comillas o tirando la mentirita blanca, ¿no? Nos vamos a rendir a ti. Pero tenemos 330,000, el plan de Saúl se lleva a cabo y es que de noche, de 2 de la mañana a 6 de la mañana, ellos sorprenden atacando a los amonitas. ¿Y qué es lo que sucede? Los derrotaron. Derrotaron a los amonitas. Y escuchen la respuesta del pueblo en el verso 12. Dice, entonces el pueblo dijo a Samuel, ¿quién es el que dijo, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan a esos hombres para que los matemos. ¿Recuerdan el final del capítulo 10? ¿Recuerdan que en el capítulo 10 hay ungen a Saúl como rey de manera privada y después de manera pública? Pero cuando lo hacen de manera pública, unos dijeron que viva el rey, pero otros dijeron, ese nos va a gobernar. Dice el verso específicamente, el verso 27 del capítulo 10, que eran hombres indignos que no reconocieron a Saúl como rey. Pues entonces, ese rey que no fue reconocido por estos hombres es el que el Espíritu de Dios fue sobre él, aglutinó un ejército, derrotó a los amonitas y ahora estos hombres le comunican no a Saúl, le comunican a Samuel. Hey Samuel, aquellos que no lo querían como rey, vamos a matarlos también. Porque ya estamos en esta de matar gente, eso vamos a matarlos de una vez. Se les subió el zumo a la cabeza, ¿no? Se les subió el aire de grandeza. Y qué interesante porque la respuesta de Saúl es la siguiente, verso 13. A nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Interesante que Saúl reconoce quién los libró, que quien los libró de los amonitas no fue él, fue Dios. Y escuchen cómo termina el capítulo, versos 14 y 15. ¿Se acuerdan que ellos quieren matar a estos indignos, pero le hablaron a Samuel? Pero es Saúl el que contesta y dice, no vamos a hacer eso, no los vamos a matar porque fue Dios. Pues ahora Samuel habla. ¿Y qué es lo que él dice? Dice, entonces Samuel dijo al pueblo, vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Y allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. ¿Quién se regocijó? Saúl y todos los hombres de Israel. ¿Dónde? En Gilgal. Luego de la victoria, Samuel les dice, tenemos que salir de aquí. Y allí donde van en Gilgal, van a reafirmar el reino, hacen una ceremonia religiosa para afirmar a Saúl como rey, ofrecen sacrificios de paz delante del Señor y ellos se regocijaron. ¡Amén! Victoria del pueblo. Que viva el rey. Ganaron el Spelling Bee. Ganaron el Spelling Bee. Estamos bien, Samuel, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad, Samuel? ¿Cierto? Samuel dice, vámonos para Gilgal. Porque tengo algo que comunicarles. Tengo algo que decirles. Hay muchas acciones implícitas dentro de este capítulo que nos muestran que aunque todo lo que parece estar pasando es positivo, hay muchas cosas implícitas en el texto que nos indican que la cosa no está bien. El autor se encarga de apuntarnos a que aunque ellos habían ganado una batalla,
ellos estaban calientes con Dios. Ellos estaban de malas con Dios. Y Dios en su misericordia se encarga de librarlos y de usar a Saúl y de usar al pueblo. Pero ellos no estaban en una buena posición con Dios. Entonces, aunque todo parezca positivo, que están siendo atacados, pero se unen, miren qué bonito, se une todo el pueblo como un solo hombre, unión. Miren qué bonito, el rey lleno del Espíritu de Dios lidera a un grupo grande de personas para destruir al enemigo y salvar a un pueblo que no podía defenderse a sí mismo. Todo apunta a algo bueno, pero hay algunas cosas o evidencias en el texto que nos indican que aquí hay algo que no huele bien, aquí hay gato encerrado. No todo lo que brilla es oro. Vamos a ver cuáles son esas evidencias. En primer lugar, el contexto. No se olviden del contexto. ¿Qué pasó en el capítulo 8? En el capítulo 8 ellos dijeron, no queremos a Dios como rey, queremos un rey como las demás naciones. ¿Quién es ese rey? Terminó siendo Saúl. ¿Ok? So, el contexto, ellos están rechazando a Dios para pedir un rey como las demás naciones. Y aunque Dios le dio una seria advertencia de las implicaciones del rey que estaban pidiendo, el pueblo se mantuvo firme en rechazar a Dios como su rey. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia, la evidencia de Jabes de Galaad. El pueblo que está siendo atacado o que está en amenaza es Jabes de Galaad. ¿Se acuerdan que la semana pasada les mencioné de una situación que pasó en Jueces capítulo 19, 20, 21? ¿Se acuerdan que lo mencioné? ¿Cuántos leyeron Jueces 19 durante esta semana? No levanten la mano para que no hagan sentir mal a los que no lo leyeron. Pero léanlo. Léanlo, les ruego y los reto a que lo lean. Es una historia extremadamente hasta difícil de contar desde aquí. Yo la voy a contar de manera de resumen porque es una historia que está en la Biblia. ¿Ok? Y podemos decir, padres, discreción con sus hijos con lo que voy a compartir ahora. Pero es la palabra de Dios. En Jueces 19 había un levita que tenía una esposa. Y esa esposa le fue infiel, se fue a Belén y él la fue a buscar y la trajo de nuevo. Él era de allá, de la tribu de Benjamín, de Gibea. Resulta que la tribu de Benjamín en esa área era algo típico Sodoma y Gomorra. Algo parecido a Sodoma y Gomorra. Él llega y habían personas, hombres específicamente, que querían violarlo a él. Y él dice, no, tomen a mi concubina, a mi esposa. Y dice literalmente que la ultrajaron hasta que murió. Horrendo. Él corta a la persona, a su esposa, en 12 pedazos y envía un pedazo a cada una de las tribus de Israel diciendo, miren la maldad que hay aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Y dice que todas las tribus reunieron para atacar y destruir a la tribu de Benjamín por su maldad. Y hubo solamente un pueblo que no se unió a pelear contra ellos. ¿Cuál era? Jabes de Galaad. El que está aquí en el verso 1 del capítulo 11, el que está siendo sitiado por el rey de los amonitas. Primer strike. Aquí vemos que esta ciudad o este pueblo fue el pueblo que no quiso pelear contra la maldad de la tribu de Benjamín. Segundo strike, o bueno, el tercero, porque el primero era el contexto. Segundo, Jabes de Galaad. ¿Dónde fueron los mensajeros? Los mensajeros fueron a Gibea de Saúl. ¿Qué pasó en Gibea de Saúl? La historia que les acabo de contar. Aquí vemos dos cosas que para el lector original de esta carta automáticamente lo llevaba a Jueces 19 y a Jueces 20. A esta historia tan oscura, tan tenebrosa, ¿verdad? En Gibea. Y qué interesante porque Saúl aglutina ¿a cuántas personas para su ejército? 330,000. ¿Dónde?
en Besek. ¿Quién es Besek? ¿Por qué importa Besek? Porque Besek lo vas a encontrar en Jueces capítulo 1 y representaba a un rey que era sumamente malvado, un rey que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, y él dice, esto que me están haciendo yo se lo hice a 70 reyes. Era un rey malvadísimo, y Saúl va a Besek a organizar su ejército. Otro strike, otra cosa que nos apunta que aquí hay un rey que se está comparando con Besek en dos lugares que nos recuerdan a Jueces 19. Por eso es que cuando hay estas cosas que el pueblo empieza a celebrar, ellos celebran y hacen una ofrenda de paz. Y nosotros podemos leer ese texto y decir, qué bueno fue el pueblo, hizo una ofrenda de paz, amén. Pero dice que fue Saúl y los hombres de Israel, pero Samuel no hizo eso. Qué interesante, porque Samuel en el capítulo anterior le había mandado hacer a Saúl una ofrenda de paz y holocausto. Esas dos cosas iban de la mano. ¿Por qué? Porque el holocausto es una ofrenda en que su totalidad es para el Señor, y la ofrenda de paz reciben ellos beneficios de ella. Aquí vemos al pueblo celebrando, dando ofrendas a Dios, pero de las ofrendas que me benefician. Qué interesante, porque siguen saliendo cosas negativas del texto que nos apunta a que no todo lo que brilla es oro, a que a lo mejor esta victoria no debe ser tan celebrada. A lo mejor ganaron, pero ganaron un spelling bee después de haber portado mal todo el año en la escuela. Vamos a ver qué es lo que hace Samuel, porque Samuel les dice, vámonos para ¿dónde? ¿Tiene su Biblia abierta? Para Gilgal. Vámonos para Gilgal. ¿Por qué es importante Gilgal? Porque mientras todas las evidencias del capítulo nos apuntan a cosas negativas, Samuel les va a decir, vámonos para Gilgal. ¿Por qué Gilgal? Porque Gilgal es el primer lugar donde el pueblo de Israel llega tan pronto cruzaron en seco el Jordán para llegar a la tierra prometida. Fue en Gilgal donde ellos volvieron a hacer la Pascua. Fue en Gilgal donde ellos establecieron este monumento de las piedras en recordación de lo que Dios había hecho. Fue en Gilgal donde ellos establecieron su campo del ejército para ir a conquistar la tierra prometida. Samuel dice, vamos a establecer el reino en Gilgal. Porque en Gilgal les voy a dar mi último discurso. Ustedes pidieron un rey, Dios le ha dado un rey. Pero ese rey que pidieron no es el rey que Dios quería darles. Por lo tanto, en mi último discurso, yo se las voy a presentar claro. La realidad de que yo he sido fiel, Dios ha sido fiel, pero ustedes, pueblo, han sido infieles. Y eso es lo que Él hace en el capítulo 12, por eso es que el capítulo 12 tiene que ir de la mano del capítulo 11. Y dice así, verso 1 y 2. Entonces Samuel dijo a todo Israel, yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora, aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Mis hermanos, este es el último discurso de Samuel teniendo la posición que tenía, porque está transicionando el liderazgo del pueblo del juez a un rey. Aquí está la transición oficial. Esto fue lo que el pueblo pidió y esto fue lo que Dios le concedió. Y ahora, en tipo como si fuera un juicio, Samuel se va a encargar de demostrar que Dios es fiel y que ellos son infieles. Y él comienza presentando el caso personal. Quiero que presten atención, versos 3 al 5. Dice, aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido.
¿a quién he quitado un buey? ¿O a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen y se los restituiré. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: el Señor es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día que nada han hallado en mi mano. Y el pueblo contestó: Él es testigo. Samuel es inocente. ¿De qué precisamente? ¿Se acuerdan que cuando pidieron un rey, Samuel se enojó y fue a donde Dios? Y Dios le dijo: no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Déjame darles esta advertencia. ¿Se acuerdan de la advertencia? La advertencia que le dio Dios al pueblo fue: el rey que ustedes están pidiendo les va a quitar bueyes, les va a quitar taxes, les va a quitar hijos, les va a quitar esto, les va a quitar esto, los va a oprimir, los va a defraudar. Ese es el rey que ustedes están pidiendo. ¿Ese es el rey que quieren? Sí, ese es el rey que queremos. Pero ahora Samuel está diciendo: ustedes están rechazando en primer lugar a mí, que no les he quitado ni un buey, que no les he quitado ni nada, que no los he oprimido, que no los he defraudado, por alguien que les va a hacer todo esto. Ustedes saben que yo he sido íntegro y fiel, ¿verdad? Y todos dijeron: amén, ya, tú has sido fiel. Pero Samuel sabe que esto no se trata de él, y él continúa, porque él va a demostrar que no solamente Samuel había sido fiel, sino que Dios ha sido fiel. Vamos a ver más adelante, versos 6 en adelante hasta el 11, dice así: entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y ahora pues preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que Él hizo por ustedes y por sus padres. Ahora va a ir atrás hasta el Éxodo, y mucho más atrás, y dice: cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Es como si Samuel comparara la fidelidad de Dios en contraste con la eventual infidelidad que va a demostrar Saúl, y con la infidelidad constante y permanente del pueblo. Él les dice: desde el principio ustedes han sido infieles, pero Dios ha peleado por ustedes. Dios ha provisto por ustedes. Les proveyó a Moisés, les proveyó liberación, les proveyó a Aarón, les proveyó todo lo necesario, y después se olvidaron de Dios y clamaron a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le proveyó jueces. Levantó a Gedeón, levantó a Jefté, levantó a Otoniel, levantó a muchos otros para otra vez librarlos. ¿Y qué hicieron ustedes? Rechazaron a Dios. Recuento de todo esto es que el Señor ha sido fiel, pero ustedes han sido infieles. El pueblo siempre terminaba siendo
infiel, pero Dios en su infinita misericordia continuaba librando al pueblo, peleando sus batallas, proveyendo sus necesidades. Y el pueblo dice: queremos a un rey que pelee nuestras batallas. Queremos un rey con minúscula que nos dirija. Queremos ser como las demás naciones. Mis hermanos, que muchas similitudes nosotros podemos ver esto con nuestro diario vivir, con nuestro día de hoy, donde Dios nos ha dado de un campo completo para nosotros regocijarnos en sus bendiciones y en sus promesas. Y igual que Adán y Eva terminamos diciendo: pero ¿y por qué no me dio eso? Y nos enfocamos en lo que no tenemos en vez de todo lo que Dios nos ha dado. Y terminamos rechazando al rey porque queremos establecer nuestro propio rey, el que nos da los beneficios, y no necesariamente el que es exaltado cuando nosotros nos rendimos a él. Mira lo que sucede. Verso 12. Cuando vieron a Naas, rey de los amonitas, que venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios era su rey. El pueblo rechazó a Dios. Y Samuel quería asegurarse que en medio de la victoria que ellos acababan de experimentar en el capítulo 11, que ellos entendieran la magnitud de su pecado. Habían rechazado a Dios. Y aún así había un rayo de esperanza. Increíble. Aún así. Y esto lo vemos en los siguientes versos, del 13 al 15. Dice: ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es a quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y les sirven, escuchan su voz y no se rebelan. Y si no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el rey que reine sobre ustedes, estará siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Aún así todavía el pueblo tiene oportunidad de servir. Aún así el pueblo tenía oportunidad de servir. Mis hermanos, en historias como esta nosotros tenemos que evaluarnos seriamente en la manera en que nosotros tendemos a rechazar al rey de una manera constante. Pero como no lo decimos, pensamos que Dios no tiene acceso a nuestro corazón para saber nuestros sentidos. Dios está mostrando misericordia una vez más. Y el pueblo debía temer al rey, servir al rey y escuchar la voz del Señor. Esto es lo que Dios lleva diciéndole al pueblo desde el principio. Esto es lo que se le dijo en Deuteronomio 4. Oye Israel, escuchen Israel, escuchen la voz de Dios. No solamente el pueblo tenía que escuchar la voz de Dios, sino que el rey tenía que escuchar la voz de Dios. Para que teman a Dios. Mis hermanos, muchas veces no hay temor de Dios porque no hay formas de escuchar la voz de Dios. No conocemos su palabra. Como no conocemos su palabra, el temor de Dios está ausente. El rey también tenía que temer a Dios y lo iba a hacer por medio de su palabra. Esto es lo que Moisés dice en Deuteronomio 17. Cuando se habla de este rey, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obra. El rey tenía como mandato el escribir la palabra de Dios y habitar en esa palabra todos los días, para que temiera a Dios. El temor de Dios es producto de estar en su palabra. Y cuando no estamos en su palabra, el resultado es ausencia de temor de Dios.
Y nosotros miramos muchas veces la manera en que el mundo se comporta con tanta irreverencia en contra de Dios porque simplemente no tienen su palabra. Pero es bien fácil echar la culpa al mundo sin mirarnos nosotros en cómo nosotros podemos venir una y otra vez a escuchar la palabra de Dios y pensamos que estamos bien celebrando las victorias del Spelling Bee, sentándonos en el asiento, escuchando semana tras semana, pero no realmente rindiendo nuestro corazón al Rey. Aquí hay un juicio que fue decretado. Y el resultado de este juicio es que Dios es fiel y el pueblo ha sido infiel. Y Dios se encargará de demostrarles con su poder la realidad del asunto. Veamos el verso 16 al 18. 16 dice: preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor, al pedir para ustedes un rey. ¿Se dan cuenta cuántas veces Samuel le ha sacado en cara que pidieron un rey? ¿Se dan cuenta que ellos estaban celebrando con gozo porque ganaron? Y él les dice: no, vámonos para Gilgal, porque ustedes rechazaron a Dios pidiendo un rey. Y ahora va a ser una obra sobrenatural para demostrar el poder de Dios y lo serio que es rechazar al rey. Dice el verso 18: clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Aquí vemos una manifestación de poder. La siega del trigo sucedía en tiempos de sequía, no llovía, y ahí en tiempos donde no se supone que llueva es donde Samuel dice: yo voy a hacer que llueva, le voy a pedir a Dios que llueva, que manifieste su poder para que vean la magnitud del pecado que ustedes han cometido contra Él, que es el Rey soberano de todas las cosas, y ustedes han querido un rey mortal. Esto confirma una vez más el veredicto. Dios es fiel, su pueblo es infiel. Y el pueblo responde. Verso 19. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor, tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Ellos reconocen que han añadido a su larga lista de pecados un pecado adicional de rechazar al Rey de Reyes. Y ellos están pidiendo misericordia. ¿Y a quién le piden misericordia? Al Dios de Samuel, porque ellos dicen: pídele a tu Dios. Ellos no reconocen que es su Dios. Pero miren la fidelidad de Dios. Miren lo que Samuel le responde al pueblo. Verso 20 dice: no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. El pueblo era culpable. Ellos han pecado y han sido juzgados. Pero aunque su pecado es grande, Dios les está diciendo: mi gracia es mayor. Mi gracia es mayor aún de lo gigantesco que es su pecado. Y para aquellos que reconocen su pecado el día de hoy y piensan que su pecado es más grande que la gracia de Dios, es bueno que seamos recordados de esto. De que nuestro pecado puede ser grande y que tus faltas en el pasado pueden ser muchas. Pero como cantamos el día de hoy, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Puedes recibir el perdón de tus pecados porque su gracia es mayor. Para aquellos que piensan que no pueden cambiar porque llevan muchos años haciendo ciertas cosas, déjame decirte que el poder de Dios es mayor para perdonar y transformar. La palabra del Señor dice: es cierto que tu pecado es grande, pero más cierto aún es que Dios provee gracia
para que no tengas que permanecer en ese pecado. Aquí no se le está tapando como si ellos no hubiesen hecho nada. No, se lo está sacando en cara el pecado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pecaron, pecaron, pecaron. Pero su gracia es mayor que su pecado. No permanezcan en su pecado. El mandato es claro. No teman aunque ustedes han hecho mal. No se aparten de seguir al Señor. Sirvan al Señor. Y no se aparten de seguir vanidades que ni ayudan ni libran. Nada de lo que sigues te va a ayudar. Y todo esto el Señor lo hace no por ellos, sino por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Verso 22 dice, porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer los pueblos suyos. Mis hermanos, aquí vemos la razón de por qué Dios perdona a un pueblo tan pecador, y es por amor a su gloria, a su nombre. El pueblo venció liderado por el rey Saúl en el capítulo 11, pero el pueblo permaneció siendo el pueblo de Dios, aunque rechazó a Dios. Y esto es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Miren cómo termina el capítulo. Dice, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien, les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perseverarán. Perecerán. Gracias por los hermanos que están pendientes. Necesito espejuelo. Qué interesante que Samuel se compromete a orar por ellos. Y les dice, yo voy a orar. Yo no puedo hacer más cambios en ustedes. O sea, lo único que yo puedo hacer es comprometerme a orar, mis hermanos. Qué importante es que nosotros veamos el panorama completo de esta historia. No solamente la victoria del capítulo 11, sino cómo esto encaja en la historia que se está desarrollando. Otra vez una historia dentro de la historia. En el capítulo 11 nosotros vimos una serie de eventos que parecieran ser positivos. Eventos que pudieran traer cierta esperanza al pueblo. Pero la esperanza puesta en cualquier otra cosa que no es el Señor es una esperanza hueca, vacía, sin efecto. Y en el capítulo 12 el profeta Samuel se encarga de dejar las cosas claras. Y les dice, qué bueno que ganaron, pero tenemos que resolver esto. Ustedes rechazaron a Dios al igual que sus padres. Pero Dios en su infinita misericordia todavía los considera su pueblo. Solamente sirvan a Él, y todo esto es por su gracia, por su amor a su gran nombre. Por tanto, teman al Señor escuchando su voz para obedecerla, porque si no, la mano del Señor va a estar contra ustedes. Mis hermanos, el temor de Jehová está totalmente conectado a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y yo quiero que hagamos un recuento, porque nosotros vemos en Deuteronomio, antes de esta época de Samuel, donde el mandato constante era oigan la voz de Dios. Lo vemos en el libro de Josué, donde se le dice al pueblo oigan la voz de Dios. Lo vemos en el libro de Reyes, donde el profeta Elías exhorta a escuchar la voz de Dios y a no claudicar entre lo falso y lo real. Lo vemos en el libro del profeta Isaías, donde comienza el libro diciendo en el verso 2, oigan cielos y escuchen tierra, porque el Señor habla. El Señor está hablando y la exhortación al pueblo es escuchen su voz. El profeta Jeremías dice en su discurso en el capítulo 7, verso 2, dice, oigan la palabra del Señor. Oigan la palabra. Casi todos estos discursos que estoy mencionando, al igual que el que acaba de hacer Samuel en el capítulo 12, vienen en momentos de transición nacional, de crisis espiritual, de renovación del pacto y de confirmación de un liderazgo.
Todos repiten el mismo patrón. El patrón es que Dios ha sido fiel y el pueblo ha sido rebelde. Si escuchan en la gracia de Dios, ellos pueden recibir vida, pero si no, la mano de Dios estará con ellos. Se repite el mismo patrón. Hay algo que no está bien. Y otra cosa, mis hermanos, el discurso de Samuel está haciendo eco a dos discursos anteriores, que es el discurso de Moisés y el discurso de Josué. El discurso de Moisés en Deuteronomio 28 es el mismo que hace Samuel aquí. Le dice, sirvan y van a tener vida, o si no, la mano del Señor va a estar sobre ustedes. Eso fue lo que dijo Moisés. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Obedeció? No. Pero Dios tuvo misericordia del pueblo y más adelante Josué hace el mismo llamado, el mismo discurso. Obedezcan, oigan, sirvan. ¿Qué sucedió después de ese discurso en Josué capítulo 23 y 24? ¿Qué sucedió después? Para darles una idea, después comienza el libro de los jueces. Tampoco. Y aquí una vez más, el profeta Samuel de parte de Dios le está diciendo al pueblo, oigan, obedezcan, sirvan. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer el pueblo? ¿Ustedes creen que simplemente hay que ser bien elocuentes para tratar de convencerlos para que sirvan? ¿O será que el pueblo nos muestra el Antiguo Testamento que no podían servir porque necesitaban tener vida, de la cual solamente vendría del rey del cual se estaba apuntando en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan esa conversación que tuvo Nicodemo con Jesús? ¿Cómo es posible que yo pueda heredar el reino? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Aquí vemos a Nicodemo, el maestro de maestros, Jesús diciéndole, lo que pasa es que en Deuteronomio no pudieron obedecer. Lo que pasa es que en Josué no pudieron obedecer. Lo que pasa es que en Samuel no pudieron obedecer. Y a través de todo el Antiguo no pudieron obedecer. ¿Sabes por qué? Porque tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. La manera de nosotros poder servir, escuchar la voz de Dios, obedecer y rendirnos al Rey verdadero que nos da la esperanza eterna es reconociendo la vida, la encarnación, la muerte, la resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey provisto por Dios para que por medio de la fe en ese Rey nosotros podamos vivir vidas fieles a Él. Separados de Él nada podemos hacer, simplemente acumular un montón de victorias como de Spelling Bee, pensando que esas victorias nos hacen estar bien con Dios, pero Dios en su misericordia envía profetas como Samuel que dicen no. Aunque ganaron y aunque tienes muchas cosas positivas en tu vida, estás caliente con Dios si no estás con Cristo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Permíteme compartir unas cuantas aplicaciones, puntos de aplicaciones. Y esto es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Nosotros debemos temer al Señor, escuchando su voz para obedecerla. Porque en Cristo somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. En Cristo nacimos de nuevo, por tanto nosotros podemos temer al Señor escuchando su voz para obedecerla. Y este es el punto número 1. No confundan la paciencia de Dios con aprobación. Hermanos, hacer las cosas a nuestra manera no es agradar a Dios, aunque las cosas salgan bien. A veces pensamos que porque salió bien, que Dios está en el asunto. No, He's not. Si no estás de acuerdo a las Escrituras, yo quiero retarte a cuántas cosas no hay en tu vida que a lo mejor son buenas, pero las estás usando de escudo para no realmente hacer las otras que Dios te está mandando. Dios no te manda a pick and choose lo que tú vas a obedecer en las Escrituras. Dios te manda a rendirte por completo, a ser fiel como Él es fiel. Y esto únicamente lo podemos hacer en Cristo.
Pero Dios en su paciencia permite muchas cosas. Y a veces confundimos esa paciencia con aprobación. No. Dios te llama a servir, Dios te llama a obedecer, Dios te llama a muchas cosas. Y no las haces, y no las haces, y no las haces. No es que Dios te esté aprobando, es que está siendo paciente para que vengas a Él en obediencia. Mis hermanos, cuando nosotros rechazamos al Rey, se va a ver manifestado en cosas claras que el Señor nos manda hacer en las Escrituras y simplemente no las hacemos. Punto número 2. Cuidado en poner tu confianza en el Rey equivocado. No descanses en tus buenas obras. No descanses en tu moral. No descanses en ninguna de esas cosas porque son reyes con minúscula. Punto número 3. Hermanos, meditemos en la fidelidad de Dios sin olvidar nuestra infidelidad. Haz un recuento de tu vida. Haz un recuento de cuán fiel ha sido Dios a pesar de ti, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestro pecado. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde Dios te llamó. Recuerda las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para acordarte de las bendiciones que Dios te da. Recuerda cuán fiel es Dios. Dios no te ha fallado nunca ni lo hará. Descansa en su fidelidad, no descanses en la tuya. Punto número 4. El temor de Jehová sigue estando conectado a su palabra. Mis hermanos, es difícil a veces predicar y que personas cada domingo estén durmiendo en el servicio. Es duro que nosotros tengamos la oportunidad de entrarnos a la palabra de Dios y lo tengamos como opcional. Deja ver si voy, deja ver si entro a la palabra, deja ver si leo. Mis hermanos, nosotros tenemos 25 Biblias en nuestras casas. Y hay gente que moriría por tener una. Mis hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos una iglesia comprometida con enseñar la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios, de ahí es que va a venir el temor y la reverencia de Dios para que podamos servir en obediencia. Mi hermano, aprovechemos lo que Dios nos ha dado y la fidelidad de Dios. Hemos sido infieles, sí, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Por último, mis hermanos, somos pueblo suyo por causa de su gran nombre. Somos pueblo suyo por causa de su gran nombre, no porque fuimos buenos, no porque somos esto, somos lo otro, no, es porque Dios es fiel y misericordioso. Él es fiel y misericordioso. Yo quiero simplemente hacer un llamado a que si hay alguien aquí que todavía no sabe si ha rendido su vida al Señor, que pueda reconocer que el único Rey verdadero es Cristo, porque solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Y para nosotros, si hay áreas, iglesias, en las cuales nosotros entendemos que estamos rechazando al Rey, quiero recordarte de la gracia del Señor, de la gracia de Él para que podamos servirle, obedecerle y escuchar su voz. Él nos las ha dejado, la tenemos accesible a todos nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a reconocer nuestras faltas y a vivir en total dependencia del Señor. Pongámonos de pie. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en historias como esta, Señor, podemos ver que en medio del gran pecado de tu pueblo, tú permaneces fiel sobre todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor amado, porque siglos después de esta historia, tú manifiestas tu gracia y tu misericordia para con tu iglesia. Quien la alcanzaste, la rescataste y has provisto, Señor, para bendición de nuestras vidas. Pero aún así, Señor amado, reconocemos la tendencia que tenemos, Señor, todos nosotros, de descuidar tu palabra, de buscar
otros reyes. Y clamamos, Señor, para que podamos ser expuestos a nuestro pecado, pero que podamos chocarnos de frente con tu gracia, con tu misericordia y con la realidad de que en Cristo podemos ser fieles a tu palabra. Fortalece tu iglesia, Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.